los que Sí. están en campañas ocupados, Sí. como dice él ahora en el tema de Córdoba, deberían ocuparse, pero deberían dejar el espacio para que otros ocupen el lugar de ellos. No, pero usted es ¿Cómo una que no? terrorista, una subversiva. ¿Qué se le puede Claro. Pero decir? me parece que Claro. no sé qué opina. Echevarne, ¿qué opina usted? Bienvenido, Giovanni, ¿cómo anda? Hola, yo acabo de llegar, así que no entiendo bien de qué... No, estamos Habla- los Que no diputados trabajan se van de los a créditos vacaciones, suyos. el fin de No semana largo y no trabajan. sesionan. Pero eso está muy bien, es lógico. No, no está muy Bueno, bien. nosotros es un problema, el Congreso no está funcionando hace rato, ¿no? Claro. Sí, Porque claro. ¿Y se por qué está- tiene que trabajar ahora? Justo el fin de semana Se largo. está dedicando exclusivamente al tema de tratar de bloquear las cuestiones judiciales de una persona específica, También de Cristina. de Cristina, pero la realidad es que no está funcionando. Pero bueno, pero es un año electoral. O sea, Pero yo está mal creo- que los diputados no trabajen por Sí, el fin de está semana mal. largo. O sea, yo creo que los diputados tienen que trabajar como corresponde todo el año, pero también creo que ojalá muchas veces no hubieran trabajado, porque las cosas que hacen a veces son un desastre. Entonces, lo importante es que hagan buenas leyes. Bueno, pero No, eso es tampoco- subjetivo porque la gente los elige, de que Claro, pero hacen lo que quieren. quiero pero decir bueno. es que tampoco yo no estoy de acuerdo con los que a veces analizan cuántos proyectos aprobó cada diputado. Pues si no, yo hago el día Es de la imposible, pizza y el es día de la imposible. no sé qué. ¿Cuántos y que- presentó, por lo menos? ¿no? Pero Hay la diputados pregunta que no es- presentan nada. pero- Bueno, este año estamos ante un nivel, tanto en Senado como de diputados, donde observamos que tanto los senadores como los diputados es muy baja la presentación de proyectos, más allá de lo que dice Lo que pasa es que- del año electoral. Por Tampoco ejemplo, vamos a presentar en mi visión, cuando ya tienes un país que tiene decenas de miles de leyes y de normas, es una exageración, una invasión de normas y de leyes que asfixian a la persona común. Entonces, para mí me parecían, los proyectos más interesantes serían cuántas leyes querés derogar. Porque en realidad tenemos que derogar un montón de leyes. No, lo que pasa es que yo comparto con vos sabés que se confunde. Obviamente yo trabajé en la Cámara de Diputados. Nosotros trabajamos en la Comisión Ítalo de investigación del caso Ítalo en los albores de la democracia, digamos, cuando el Congreso quería hacer un Congreso. Y funcionaba. Y funcionaba. Y la realidad es que en aquellos tiempos se sesionaba en exceso. O sea, llegó a haber 3 sesiones por semana. Era poner en marcha todo. Laburaban de verdad, no había descanso. Muchos dormían en serio en las oficinas que estaban preparadas como departamentos, que hoy son oficinas, pero eran los departamentos para los Hasta diputados. uno se llegó a bañar. No, pero yo fui testigo del esfuerzo para poner en marcha el aparato legislativo en tiempos donde los debates duraban horas, donde realmente se discutía de posiciones ideológicas, de política. Hoy es un almacén, es un aule, falta Capusotto nada más y ya está, todo por 2 pesos. Fíjate, por ejemplo, ya en la época de Cristo se discutía que había un exceso de leyes. Por eso son esos 10 mandamientos, ¿no? Eso es cierto. Entonces y porque el exceso de leyes hace que después tenés una multiplicidad de cuestiones que se meten a legislar todo y que después no se cumplen. Entonces tenés un sistema donde, eso lo explicaba una filósofa rusa que se fue a Estados Unidos, que es Ayn Rand. Cuando vos haces un sistema de leyes incumplibles, lográs que todo el mundo esté en infracción. Y si todo el mundo está en infracción, por ejemplo, tenés 40% de la economía en negro, están en infracción. Entonces esas personas pueden ser punibles por el Estado, Sí, claro. ¿no? Porque les has metido una cantidad de cosas que no pueden cumplir. Entonces las leyes tienen que ser pocas, serias y que se cumplan. Sí, lo que pasa es que ¿no? en Lo mismo con los impuestos, no pueden haber Sí. 148 Esto pasa impuestos esto pasa en el mundo que se entero. evaden. También ¿Entendés? pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, pasa en todos lados. El tema es confundir normas con leyes. Claro. Porque cuando vos dictás normas, no necesariamente deberían ser de carácter legislativo, sino normativo, y tendrías que liberar al Congreso, tener que votar la ley para hacer una escuela. No, o sea, la realidad es que Sí, y hay después cosas tiene que que son haber- de carácter normativo y nada tiene que ver con las leyes y se llaman ley, entonces te presentan la ley para hacer el puente, y vos decís, ¿por qué carajo tenemos que votar un puente, boludo? Creo que al Ministerio de... Bueno, o por ahí votar el puente, pero cuando votás un puente, también eso es un tema de cómo se hacen las cosas. Vos tenés que hacer un puente con un presupuesto, con un determinado tiempo, con un plazo, con la persona que es el responsable. Para eso se hace la Y cuando se licitación. termina el plazo, esa persona tiene que haberlo cumplido y tiene que tener premios y castigos. Si no lo cumple, tiene que tener un castigo y si no un El premio. Parque Bueno, Patricios, lo que pasa es que eso es muy difícil cuando entras en un circuito en el cual vos tenés politizada la gestión, o sea... Por supuesto, está de acuerdo. A ver, Pero fíjate que, por ejemplo, Si vos tenés- en Nueva si Zelanda vos- lo hicieron una reforma muy grande,
y empezaron a aplicar las normas que se utilizan en el sector privado al sector público. Porque el tema no es tener sector público o no tenerlo. El sector público va a estar siempre. El tema es que funcione bien. El tema es que funcione bien, con reglas claras, con un Estado eficiente, que no tengas un montón de despilfarro por todos lados. Te voy a dar un ejemplo, mirá, que más clarito echarle agua no es de este gobierno, es del anterior. El Congreso hizo un esfuerzo importante por llegar a la unanimidad para aprobar el blanqueo de capitales al gobierno de Mauricio Macri. Sí. ¿Sabés quién lo vetó? Macri, para meter a la familia. Entonces, cuando vos decís, si vos vetás la ley que hizo tu propio partido, que votaron por unanimidad, o sea, que estaban todos de acuerdo, oposición, todos de acuerdo, y vos decías, bueno, pero se olvidaron de mi papá, mi hermano y mi tío y el perro, así que veto esta ley y agrego a mi hermano, a mi tío y mi perro. Fue así. Es imposible. Y además ya habías tenido un veto, Es perdón, imposible. un blanqueo en el gobierno anterior y te pones en un blanqueo. O sea, todos los gobiernos hacen un blanqueo. Es imposible. Por eso yo creo que nosotros tenemos que volver a repensar Argentina, ¿no? Sí, que es claro. un poco lo En que eso estamos hemos 100% charlado de acuerdo. muchas veces, que después hay que ver, no ¿Cuál? nos Pero no ponemos importa. de acuerdo en qué cosas, qué sé yo. Pero que esta no va más, Pero no va más. Esto no va más y tenemos que empezar a pensar cosas que funcionen. Y yo creo que, yo trato de cultivar el diálogo, ¿no? Porque me parece que tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que empezar a buscar formas de ponernos de acuerdo por lo menos en temas muy básicos, ¿no? Y empezar a ponernos de acuerdo, por ejemplo, en eso. No puedes tener miles y miles de leyes que te inhiban todo. Y hay que ponerse en la cabeza de una pyme. 10 empleados, bueno, ese tipo, ¿cómo trabaja? No puede ser... Mirá cómo te arruino el día. No puede ser que tenga 21 vencimientos Coincido impositivos con vos. por mes. Coincido con vos. ¿Pero querés que te arruine el día? No, Yo ya vengo caliente de que arranque. La verdad que no. No, te lo voy a arruinar. No, ya me lo arruinó a mí, ahora te lo arruinó Entonces, vos. ¿para qué le Compartí. pide permiso? ¿Para qué le pregunta? Y no, porque es una gentileza. Pero, mira, te voy a mostrar a Guado de Pedro en la CGE. No importa la posición ideológica, no es lo que juzgo la posición ideológica. Vos mirá cómo un grupo de supuestos empresarios, PYME, que es lo que vos citaste recién, tienen al ministro del Interior del gobierno delante y en vez de preguntarle por todo lo que les pasa con la política del gobierno, lo aplauden como foca. Entonces vos decís, el problema es mucho más profundo. Ya no es de los candidatos y lo que dicen, es de los pelotudos que tenemos a nivel dirigencial en todos los órdenes, deportivo, empresarial. Porque si esta es la conducta de un grupo empresario de la CGE frente a un candidato que se sienta, les habla como si estuviera en la unidad básica Néstor Kirchner y lo aplauden como foca, vos decís, muchachos, no era que tenían problemas con las de JAI, con las importaciones, con el tipo de cambio. Mirá, parece que no, parece que no tienen problema de nada. Mirá, a ver. Bueno, Eran 20. ¿eh? Y aparte eran 20. Sí, no, pero es indignante porque así hubiera 3. Claro. Vos tenés a Guado de Pedro delante que le decís, flaco, ¿me podés sacar la siguiente duda? Porque yo soy el ministro del Interior. No, yo soy candidato a presidente, pero primero soy ministro del Interior. Entonces, vos decime todo esto, sacame toda esta duda, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? ¿Cómo llego al fin de año? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con las importaciones? ¿Qué pasa con los containers que tengo en la aduana y no puedo sacar? Con la ¿Qué pasa con los inflación. turnos? Claro. La inflación va a ser este año cerca del 150%. O sea, ¿de qué estamos hablando? Tenemos un país que está en una situación terrible, donde los salarios reales caen, donde para la conversación de las pymes todos los días es ¿qué hago con los precios? O sea, ¿cómo puede Vamos ser? con eso cuando ¿Cómo llegue. podés trabajar en un país donde no sabés cuáles son? Lo que todos sabemos es que la semana que viene los precios en el supermercado van a ser más altos que esta semana. Sí, claro. Por Entonces supuesto. tenemos ¿Hoy que había un estar... vencimiento ¿Está? o no? ¿De qué? ¿Hoy había un vencimiento de la deuda no? Esperá, No, el no. 21. No, el El 21. 21. Le muestro al amigo y compañero. Esto pasaba en la CGE con Guado de Pedro, mira. A otros actores. Tenemos que ir a buscar a los comerciantes, a las pymes, a los pequeños empresarios y empezar a trabajar un modelo nacional, popular, democrático, inclusivo, con un salario digno, con ingresos dignos, que es lo que le da vida al comercio y a las industrias argentinas. Fuerza, vamos a trabajar y trabajar. Salgan a charlar con sus colegas, salgan a charlar con sus competidores. Gracias. Bueno, evidentemente no hay problema en la Argentina, muchachos. No, o sea, suponer, yo soy empresario, tengo medio de comunicación, me sientan al ministro del Interior adelante y yo lo aplaudo. Quiere decir que estoy totalmente convencido que la cosa anda bien, que estamos bien y le tengo que agradecer con mi aplauso
sus palabras. Lo podés aplaudir por cortesía, pero no de la forma que lo hacían ahí, que es como... Militancia. Militancia. Esa militancia es una lástima. Pero la porque- CG no es de todos. No, La no, CG no nuclea al empresariado pyme. No, o sea, si vos liberal tenés una empresa, ¿no puedes estar en la CG? debiera poder, sí. Lo que pasa es que probablemente si uno es liberal no se mete en la CG, pero... No importa, no, pero estamos planteando, Pero sí, o estamos sea, de a ver, acuerdo. socialista si querés. No por tenés eso. derecho a estar ahí. Pero el tema está en cómo se estructura el diálogo político, en esa famosa mesa de diálogo. Esa mesa de diálogo es una mesa de reparto de privilegios. Por eso lo aplauden. Estoy de acuerdo. Porque entonces... es lo que dije hace un rato, 100%. Porque entonces... Buscan con Chávez, crédito blanco. Claro, porque entonces si vos tenés un crédito, te dan un crédito del 60% con la inflación de 150, Lo pones a aplaudís. plazo fijo y ya ganaste O gracias sea, al aplauso. ¿cuántos de esos deben tener créditos? Habría que mirar la lista. Y pero Marcelo seguro Fernández seguro. que debe haber más de uno que El tiene- presidente, olvídate. No digo Fernández, digo los que están aplaudiendo, ¿no? No, pero el presidente de la ¿Cuántos de CG, ellos? olvídate. Bueno, por ejemplo, pero Sí, digamos, sí. yo no me gusta dar nombres, pero digamos, el esquema, porque lo que a mí me interesa No, pero vos cambiar no los sos sistemas. peronista, dejá que lo doy yo los nombres. Fernández, olvídate. No, pero yo creo que, Santiago, que nosotros tenemos que tratar de pensar los sistemas en Argentina. Estoy de Porque, acuerdo, sí. porque una cosa que yo no estoy de acuerdo, que muchas veces se dice que el problema en Argentina es cultural. O sea, hay un problema cultural, indudablemente, pero cambiar una cultura de un país te lleva décadas, entonces no podríamos cambiar nunca. En cambio, si cambian los sistemas, la gente se adapta al sistema. Por ejemplo, un argentino sale de Argentina, en Argentina va manejando de acá a Bariloche, por ejemplo, donde vas manejando y vos ves que manejan a 160 km por hora. Cruzás la frontera, estás en Chile, y ahí cumplís las normas. Entonces, ¿por qué la misma persona cumple las normas cruzando la frontera y no las cumple de este lado? Es un tema de sistema. En un lugar se respetan las normas y en otro no. Viene Skanska a la Argentina. En Suecia son un fenómeno, pero viene a la Argentina y es un escándalo. Viene IBM, en Estados Unidos serán fenómenos, pero viene acá y hacen un escándalo de corrupción. Entonces, la gente se adapta al sistema. Nosotros tenemos un sistema donde, por supuesto, lo principal y que no falla y que tengo que cambiar es la justicia. Cuando la justicia no funciona, entonces tenés un sistema que no funciona. Bueno, ahí puede ser que tenemos coincidencia porque yo propongo eliminar la ¿Viste justicia que íbamos a tener como poder del Estado Bueno, eso no. y Bueno, ahí viene, transformarla en un bien. servicio Yo quiero público. mejorarla, pero No, yo propongo transformarla en un servicio público del Estado y no en un poder, porque este loco y demencial sistema que tenemos republicano tiene como última instancia de gobernabilidad a la Corte. La Corte no la vota nadie, la elige la corrupción política. Tenemos la Corte de turno de la corrupción política que la nombró, no tenemos ningún majestuoso magistrado. Tenemos un sistema que les permite prerrogativas monárquicas, ser vitalicio, no pagar impuestos. Un asco es el sistema judicial. Y de ahí no puede salir nada bueno, nunca, Bueno, jamás. nosotros tenemos 100 propuestas para reformar el sistema judicial, pero no van a coincidir con las que vos tenés. Pero sí hay sistemas que se pueden mejorar muchísimas cosas. Por ejemplo, la selección de los jueces. La selección de los jueces, cuando vos mirás cómo se hace, que tienen como 3 pasos. Un primer paso es la parte de idoneidad, la parte de los exámenes. La parte de idoneidad de lo que es el currículum, más o menos, bueno, no lo pueden disfrazar tanto. Pero después viene el examen. Y se venden los exámenes. Todo el mundo sabe que se venden los exámenes. Es una cosa... ¿Cómo se venden? inaudita. Sí, sí. Se venden las preguntas. Ah. O sea, es decir, Se o sabe. y después hay un tercer tema que es la parte política, que ahí viene el La problema. comisión de acuerdos. Donde es los acuerdos. Y ahí ponen uno que salió por ahí 17 y lo meten en la Lo terna. recomiendan los y- diputados y senadores y los Sí. gobernadores, yo lo he visto. Entonces no importa el puntaje, sino que históricamente. importa quién te recomienda, quién te mete Entonces, en un el... sistema Generalmente, que a está veces hay viciado. uno que es idóneo y no lo ponen. Ponen el que dice el diputado o el senador. El tema es que Sí. mientras la política siga metiéndose con la justicia, nunca van a ser los Sí, tres es poderes. que también necesitas las dos cosas, necesitas sistemas Libre. y necesitas gente honesta, ¿no? Y de todos los partidos, porque acá hay una componenda de los principales partidos que han armado este sistema, que se reparten, vamos a armar tres jueces, bueno, ¿quiénes tienen más llamados? 2 y 1, ¿no? Entonces, Claro. y van poniendo, son siempre jueces amigos. No Eso- hay manera que no sea así si la política elige a los jueces. Es imposible. Bueno, pero no ha sido así en otras épocas, ¿no? Dame una. Hubo épocas mejores. Dame una. No sé. La Corte Elección automática de fueron todos Menem. iguales. La elección de senadores también. Pero no por para la supuesto, no, y mayoría, aparte para la las minoría. comisiones- Aparte- El que va a la comisión de acuerdo está totalmente puesto por el de turno siempre. Siempre. Sí, A ver, digamos, no hay sistemas perfectos, ¿no? Porque yo no conozco ningún sistema perfecto en el mundo, pero hay sistemas que son mejores y sistemas que son peores. si la justicia tuviera autarquía y dependiera de los profesionales abogados,
la selección y el criterio para establecer la selección de los jueces, los fiscales fueran de voto popular como en Estados Unidos, ninguno fuera vitalicio, hubiera juicio por jurado, Claro. entonces vos dividís en tres el riesgo. Los abogados eligen a los jueces, los fiscales los elige el pueblo y los que juzgan son el tribunal. Puede ser. Entonces, vos decís... De hecho, hay parte de eso que nosotros lo tenemos en las reformas. Yo creo que está bueno decir. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura no cumple lo que dice la Constitución. Es un bodrio el Consejo. ¿No? Pero ese consejo no debiera ser politizado, porque en ese consejo, la forma en que se compone ese consejo podría tener relación con lo que estás diciendo. Yo pregunto, Que tengas... el Consejo de la Magistratura era el comité de Alfonsín para nombrar Claro. parientes. Él le pide a Menem, a cambio, el Consejo de la Magistratura para darle empleo a los radicales. Y la para nombrar auditoría. jueces fiscales y el Consejo de la Puede ser, Magistratura pero- para manejar la caja de la justicia. Pero Y la auditoría reformado podría ser una forma de despegar a la justicia del manejo Mirá, político. te repito el esquema nuestro. Si los jueces los eligen los abogados, la corporación de los abogados podría elegir un juez amigo. El problema es que el fiscal sería elegido por la gente y que finalmente el que va a sentenciar es un tribunal popular. Con lo cual, ¿cómo hace para poner las tres cosas en línea para hacer lo que vos querés como hacen ahora? Es imposible, no tenés posibilidad. Entonces, lo que hay que garantizar en la justicia es que vos no puedas tener el juez, el fiscal y la disponibilidad de la sentencia. Porque entonces tenés a Ollarvide que te las vendía, te decía, decime qué querés que ponga, ¿no? Sí. Bueno, entonces, lo que no puede pasar nunca más en la Argentina es que en la misma corte vos podés tener al abogado de Clarín o a Zaffaroni, ¿no? O sea, decime amigo de quién sos y te diré quién te nombra. Y después te diré lo que tenés que hacer cuando estés ahí. Hoy la corte funciona con 4 miembros, es la única corte del planeta con número par. Porque el Poder Ejecutivo no puede proponer un ministro de la Corte porque no se lo votan. Porque, o sea, a ver, es una catástrofe de corrupción. Normalmente la Corte, ¿cuánto puede tardar en incorporar el quinto miembro? ¿Cuánto? 2 meses, 3. O sea, mientras tanto subroga a alguien, pero 90 días. Llevamos 2 años y medio. Sí, no, estoy de acuerdo. Es una cosa... Es un escándalo. Es un En escándalo. la provincia de Buenos Aires igual. Se abstiene, en las votaciones es vergonzoso, se abstiene uno de votar para que haya mayoría de 3. No, por eso, la justicia para mí es un poder Es una cosa- Es único, sí, sí. que es muy importante. Entonces, si vos tenés un esquema con mucho menor cantidad de leyes, pero que se cumplan, Estoy de una acuerdo, justicia sí. que funciona bien, después tenés que tener un poder ejecutivo que funcione bien también. Estoy de acuerdo. Y que tiene que ser más pequeño, porque una cosa que aprendieron en la época de Macri, que Macri empezó aumentando los ministerios. ¿Se acuerdan que pasó de 15 A a 52. 23? A 23, porque tenía 21 más 2 superministros coordinadores, que eran Lopetegui y Quintana, y que pusieron 900 oficinas de coordinación. Cuando vos mirabas el organigrama... Eso está muy bien, lo trajo el Sogma eso. Tenía 3.000 ravioles el organigrama, porque era una especie de exoesqueleto para tratar de controlar al Estado. Entonces generaron un Estado arriba del Estado y contrataron un montón de gente nueva y demás. Controlar para abajo. Sí, Porque, controlar para abajo. porque la Auditoría General de la Nación la puso a Laura Alonso para que no lo controle. Bueno, No, o sea, pero la quiero idea era decir- controlar para abajo y que nadie lo Pero controle. digamos que Y Andrés no, Ibarra. no les funcionó, ellos mismos cambiaron cuando ya era tarde, porque estaban en la mitad del mandato, y bajaron a 15 ministerios, que también seguía siendo una exageración y demás. En realidad, vos necesitas tener un esquema... En la época de Irigoyen, el gobierno entero entraba en la Casa Rosada. El gobierno entero entraba en el despacho de Irigoyen, eran 5. Tenías eso, pero después tenías algunos empleados Secretaría y adicionales, subsecretaría. demás. Lo lógico es que el presidente, sus asesores, son sus ministros. Acá tenés un presidente que tiene sus asesores. Después está el jefe de gabinete que tiene sus asesores. Cuando vos mirás quién es ese, y tiene sus secretarios. Después están los ministros, que tienen además... sí, y de esos 4 secretarios que tiene el jefe de gobierno, en la época de Macri había uno de ellos que, por ejemplo, tenía 1.500 empleados. Y la función que tenía era prepararle las respuestas para las preguntas que le hacían los diputados y senadores, que le hicieron 1.400 preguntas. O sea, tenías más de una persona por respuesta. Pero además, ni siquiera son los que elaboraban las respuestas, porque realmente lo que hacían era pasárselo a los ministerios, que eran los que sabían del problema. Entonces, si tenías un problema de economía, le preguntabas al Banco Central, al ministro de Economía. El empleado no sabe. Entonces, ¿para qué tenías esos 1.500 tipos? Bueno, así es todo, ¿no? Ahora, ¿para qué dicen de bajar los ministerios si después tienen tantos asesores de asesores? Y Bueno, es que tenés que reducir tenés que reducir ministerios, todo, por secretarías, eso. subsecretarías,
y simplificar todo el manejo, porque además no tenés tiempo de conocer a toda esa gente. Imagínate, entras a trabajar, te toca la maldición de que te nombran jefe de gabinete. Sí. ¿Sos jefe de gabinete? ¿Vos leíste este libro que yo te regalé? No. ¿No me lo regalaste? No te lo regalé, te lo regalo en este instante. Bueno. Tomá que ya te lo y sé que lo vas a leer. Hoy están mejor, Hoy sí. están mejor acá. No, mi propuesta al respecto es muy simple. Al confederalizar el país, el presidente, que es elegido por las provincias, por colegio electoral, tiene únicamente la responsabilidad de los temas que hacen al Estado confederal, con lo cual con 5 ministerios le sobra, y el resto se lo devolvés a las provincias como corresponde, con lo cual cada gobernador tendrá que ver cómo se administra y cómo se organiza en su Estado provincial, pero el Estado central, tal cual es conocido, desaparece, porque ni siquiera tenés la AFIP, porque cada provincia pasa a cobrar los impuestos, no tenés órganos centralizados, porque lo descentralizás a las provincias. Con lo cual te queda la función estratégica del Estado, que es la política exterior, la defensa nacional, las cosas básicas de un Estado central y nada más, punto. A mí ese sistema me gusta, yo no estoy en desacuerdo. La confederación me parece es un buen sistema. Sí, yo estoy, Y de hecho, nuestra propuesta. cuando lees el libro de Alberdi, el sistema económico y rentístico era para la Confederación Argentina. Es que, a ver, Entonces él tenía una idea parecida, que es lo que tiene Estados Unidos, una confederación ¿es eso? de estados. Bueno, Estados Unidos oculta de alguna manera su Estado confederal atrás de la fachada republicana, porque la confederación era el sur, entonces les parecía un poco prolijo ponerle confederación cuando habían vencido a la confederación. Sí, pero es una confederación, Sí, claro que sí. por más que La dibujen de en las república. últimas décadas el Estado federal fue creciendo demasiado. Pero siempre hay una tensión entre los estados. Pero los contra el Estado gobernadores federal. te ponen límite a eso. Los gobernadores de los estados en Estados Unidos, vos crecés, te endeudás, el Congreso te aprueba el endeudamiento, te vas al carajo en la emisión, como vienen haciendo hace 20 años. De hecho, los últimos 6 gobiernos terminan el año cerrando hasta los parques nacionales porque se les acabó el presupuesto el 2 de diciembre, ¿no? Y tienen que pedir un auxilio al Congreso de que les prorrogue algo para poder funcionar hasta el ¿Qué 31 es lo de que está diciembre. pasando ahora nuevamente? Bueno, esto está. Ahora, cuando el presidente se quiere meter en una decisión judicial en Texas, ¿no? De cualquier tipo el presidente opina de un caso judicial, de un condenado a muerte, el gobernador de Texas dice, señor, manténgase en la Casa Blanca. Totalmente. O sea, acá no. Sí. O sea, guárdese su opinión. Fíjate que ahí hay un tema muy interesante, que es el de la coparticipación federal de impuestos. Sí, claro, invertida tiene. Que es una aberración. Ahí lo tenés. Porque fíjate que una de las cosas que se trató de hacer es que probablemente lo hicieron con un buen corazón, por Mirá. decirlo, ¿no? Este es el mapa de la coparticipación. Esta porquería es como han destrozado la Argentina. Sí, pero déjame ir a lo que para mí es la esencia del problema, ¿no? La esencia del problema es creer que una provincia puede ir de otra. Un delirio. Porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno federal envía fondos, más allá de que sean automáticos o discrecionales, al gobernador. Entonces el gobernador es el que tiene la plata. Entonces pasa a ser el equivalente al adelantado de los reyes, que mandaba un adelantado con que tenía el dinero de la corona, Es eso. y con eso contrataba a los ejércitos y qué sé yo, imponía la justicia y todo lo demás. Es eso. Entonces termina siendo lo mismo y Perdón, termina la siendo, República es monárquica. y termina siendo un señor feudal. Es que la República es monárquica. ¿Por qué el presidente tiene derecho a veto de las leyes del Poder Legislativo y por qué tiene derecho a indulto? Y fíjate, ¿Qué es el rey, el monarca? ¿Que indultar a quién? Déjame, Santiago, elaborar lo siguiente, que para mí es esencial a la comprensión del problema de la Argentina, que los que reciben ese dinero y lo reparten, termina teniendo una corte de gente que vive de ellos. Formosa, 70% de empleo público. Entonces esa provincia es inviable si le cortás el chorro. Porque, No es inviable. bueno, no. Devolverle los impuestos, su riqueza y que No, lo gobierne. que quiero decir es, es inviable tener 70% de empleo público. Sí, Solamente la por tener República es 70, inviable. porque lo que tenés que hacer es que empiecen a trabajar. Santiago del Estero producía, tenía industria metalmecánica Todo. hace 100 años atrás. Sí, sí. Es impresionante. Tenía industria metalmecánica. Exportaba piezas de tractor a John Deere en Estados Unidos. Tenías ese tipo de industria que desapareció todo. Y ahora tenés un esquema donde el Estado controla todo y la gente se acostumbró a vivir del Estado. Estás a 2 segundos de hacerte peronista y confederal. Seguí hablando. Bueno, eso Seguí no, hablando y eso- ya vas a llegar. No, dale. no sé si peronista, pero Mirá que viene confederal solo, sí, Está confederal- caminando solito para... Tal vez hay que sacar esas palabras viejas y empezar a hablar de temas concretos. Porque, entonces, ¿qué pasa? ¿Palabra vieja sería peronismo? Sí, por supuesto. El futuro te espera.
Es como el tango. Cuando seas grande te hace peronista. Mirá, vos agarrás Formosa. Formosa es una tierra rica, ¿no? Tenés el Pilcomayo, el Bermejo, está rodeada de ríos. Todas las tierras rodeadas de ríos son ricas. Todas las civilizaciones se hicieron entre los ríos, ¿no? El Tigris, el Éufrates, el Nilo, el Yangtze, es decir, todas las civilizaciones. Formosa debiera ser una tierra riquísima. ¿Por qué no lo es? Porque recibe plata gratis. Decilo, Entonces, por la República. no, yo no Por la sé. República. Bueno, pero ahí vamos a disentir. Por la República. ¿Qué significa y demás? La coparticipación es el instrumento de saqueo de la República. Bueno, pero en todo caso, vamos a eso, a la coparticipación, que en eso vamos a estar de acuerdo, en el otro no, pero en eso sí. Entonces vamos a decir, la coparticipación... ¿Quién administra la coparticipación? La coparticipación es una ley nacional... ¿Quién la administra? ¿Quién la administra? Es automática. No, Entonces, teóricamente no es automática. Sí, es automática, salvo las transferencias discrecionales. No es automática, porque Sí. el que interviene en la ejecución es el Poder Ejecutivo de Presidente. turno, sea quien sea. Sí. Eso lo hacen porque tenés alta inflación. Entonces te queda una parte grande del presupuesto. Lo que hacen siempre con el presupuesto Si es querés- te minimizan la inflación. Te dicen la inflación va a ser el 30, es el 60. Entonces Estamos de siempre acuerdo, recaudás pero más de lo que si tiene. querés que expliquemos por qué se robaron la Argentina en los últimos 40 años de democracia, la explicación es la coparticipación. El 90% de la deuda argentina se tomó para satisfacer a las provincias cuando la coparticipación ya no alcanza para sostener el modelo, pero ninguno de los partidos que gobernó quiso ceder frente a la realidad de que para comprar los diputados y los senadores y los gobernadores tienen que mandar la coparticipación y algún extra para que le levanten la mano. En eso estamos de acuerdo. Entonces- Fíjate que ya tenemos varios Pero, a varios ver, acuerdos. Cuando el presidente de turno... Hemos logrado varios acuerdos. A ver, Sí, cuando, sí. cuando el presidente de turno... Pero fíjate cómo termina la película, porque la película es... Con deuda externa. No, pero es dramático a nivel de las personas. Esa plata llega a la provincia. Con esa provincia distribuyen la plata. Mucha de esa plata es gente que ni siquiera labura, que los ponen en algún lugar en el Estado, pero que no están... Es que no tienen trabajo Y entonces, para pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vos ayudás a una persona una vez, te agradece y sigue adelante. Lo ayudás 2, 3, 4 veces y empieza a creer que tiene derecho a esa ayuda permanente. Entonces empezás a crear, cuando no se da cuenta, poco tiempo después cayó en la dependencia. Y pasó en una trampa, es la trampa de la dependencia económica. Hay un libro que se llama así, La trampa de la dependencia económica, que se ha escrito por un aborigen canadiense que se llama Calvin Helling, es un abogado. Y él demostró que a los indios o a los aborígenes que los meten en las reservas y les regalan todo, les sacan lo esencial. ¿Qué les sacan? Las ganas de trabajar, las ganas de progresar, el sentido de propósito de su vida, y terminan entrando en la droga, en las adicciones. Tiene el doble de tasa de suicidios del resto de la gente, de los propios aborígenes que no están adentro de las reservas. O sea, él hizo un estudio sobre lo que pasaba con los aborígenes en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y las conclusiones son terribles. Entonces, ese esquema hay que romperlo y volver a la Argentina, que era la cultura del trabajo, Hay que ir a la del Confederación, esfuerzo, no hay otra la solución. educación. A mí la Confederación me gusta, es un esquema que creo que sería muy, muy útil. Mirá, te digo para redondear, porque acaba de llegar al estudio Julio Bárbaro, tenemos también al Comodoro Richardelli, que vamos a hacer 2 mano a mano imperdibles, no se muevan de ahí. No le va a gustar a Bárbaro lo que dijo del peronismo. No importa. Estamos por afiliarlo ya. 10 minutos más y lo afiliamos. Claro, Mirá, vos sabés que Hace rato me vienen diciendo que me tengo que poner un poquito de sangre peronista. No, el pero no primer me sale. paso- Tengo Pero anticuerpos. el peronismo no sé. no se el va a primer morir paso nunca. a la El peronismo no afiliación. se muere nunca, ¿o no? el primer paso a la afiliación es la negación. O sea, es el paso inmediato. Pero para cerrarlo y lo seguimos después, digo, en la coincidencia de lo que vos decís, yo no creo que la gente se acostumbre o exija como derecho el sostenimiento de la dádiva, pero lo que sí pasa es, tal vez lo explicó mucho mejor que yo Facundo Cabral, hace muchos años atrás, cuando contaba que había un rey que estaba regalando tierras, y entonces, en presencia del pueblo que la recibía, había uno solo que no se sonreía, no estaba contento, estaba en el fondo con cara muy, pero muy de culo. Entonces uno de los súbditos del rey más cercano lo llama y le dice, escúcheme, el rey está regalando tierras, así que usted ahora se va a subir y va a agarrar la tierra y se va a sonreír porque le están regalando tierra, ¿entendió? Así que por favor suba y hágalo como corresponde. Y el tipo se sube con cara de culo.
Y el rey le da la tierra y el tipo no salió de la cara de culo. Entonces el rey le pregunta, escúcheme, ¿usted no se da cuenta que yo soy el rey? Y dice, sí. ¿Y no se da cuenta que le estoy regalando tierra? Y este hombre humildemente le dice, ¿usted regala o devuelve? Entonces mucha de esa gente que no tiene opciones cree que son tan corruptos que lo que mínimamente tienen que hacer, de todo lo que se roban, es darle su parte. Creen que la política es una banda de mafiosos que se roba un botín y que lo que le dan es simplemente una parte del botín de lo que se roban y que les corresponde porque están siendo saqueados, porque han sido dominados por un sistema que los oprime y los subyuga. Y los tipos tienen dos caminos. Uno es el que yo les propongo, y es el de la dignidad. Este pueblo se hizo a caballo y a sable. Creo que la dignidad de San Martín está aprobada para la historia de la humanidad. Entonces, los pueblos tienen que rebelarse frente a semejantes niveles de corrupción. Ahora, mínimamente sí te puedo decir que si no se sublevan, toman lo que les dan como parte del botín que se roban, entonces se lo exigen. Porque ya que robás, me vas a dar una parte. Y eso se rompe únicamente cuando el que conduce da el ejemplo, se rompe únicamente cuando... Hay una frase que dice que cuando los que conducen pierden la vergüenza, los que obedecen le pierden el respeto. Entonces, hasta que no tengamos una dirigencia política a la altura de las circunstancias, comprometida con la realidad, que no se rían como pelotudos, ¿de qué se ríen? Los candidatos se ríen, ¿de qué se ríen? ¿No? O sea, la gente dice, ¿de qué se ríe este idiota? O sea, a ver, la ladera está vacía, el sueldo de la inflación está disparada, y te aparecen los candidatos sonrientes. Entonces decís, algo no funciona, dice la gente que sufre, y entonces quiere una parte del botín. O sea, esto es un saqueo, no lo puedo evitar, yo creo que sí lo podrían evitar y que la dignidad tiene que surgir, pero mientras tanto, dame la mía, se llama, de la que vos te robás, porque los consideran ladrones, no los consideran gobernantes y no esperan del gobernante un plan social. Los gobernantes le dicen planes sociales y la gente que lo recibe dice, dame la mía de la que vos te robás. La mía se llama plan social. La tuya se llama cuentas en Panamá, en San Geles, lo que pasa es que hoteles. después lo que te queda es una persona que perdió las ganas de esforzarse. Sí, claro. Y por lo tanto perdió la posibilidad de salir de la pobreza. Porque además después los planes sociales Sí, claro. les alcanzan para sobrevivir, pero no les alcanzan para salir de la pobreza. Por supuesto. Y sus hijos después no tienen un futuro y por eso tenemos una cantidad de gente que se está, los que pueden, mirando para irse. Pero bueno, de ¿vos no Argentina, escuchaste alguna vez? y los que no pueden irse tienen una salida que es mucho más triste todavía, que todos la conocemos, es el narcotráfico. Sí, pero vos no escuchaste una peor. Una peor que el narcotráfico. ¿Cuál? Dedicate a la política. No, o sea, claro, o sea, parece... No estoy jodiendo. No estoy jodiendo. No, es real lo que decís. La política tiene algunas salidas. Una es, por ejemplo, la más linda de todas es el fútbol. Entonces, el que sale a través del fútbol, eso es fenómeno, porque es la salida más linda. Te toca ir, que lograste centrar en un buen equipo de fútbol, y sos bueno, pero solamente si sos muy bueno tenés una salida. Pero el resto es tristísimo. Ahora, no es tristísimo. solamente que perdieron el entusiasmo, sino que después de un tiempo, cuando vos llegás a una edad que si no aprendiste un oficio, no tenés algo, cómo ganarte el dinero, después realmente terminás siendo en realidad un rehén del gobierno que venga, de este, del otro, y así porque no vas a poder ganártela con tus propias manos. Ahora hay una cosa que me encantaría que lo conozcas, que lo conozcan todos, Sí. porque vale la pena, es el padre Gustavo Manrique. Fui ahora el viernes, cada tanto lo veo, es un hombre fascinante, está en los pagos de Igi, en José Cepaz. Tercer cordón, viste, estás ahí metido. Ya aceptás que es de ella. Está bien, el tipo lo acepta. Claro. Bueno, hay que entonces, esperar digamos, al próximo... Está bien. veremos, pero digamos, Claro. lo que quiero decir es que en ese lugar, en un terreno baldío, el padre Gustavo construyó un edificio a lo largo de 38 años, que es una maravilla. Es un hogar para chicos, hogar de día, ¿no? Entonces, que tiene varias condiciones. Las familias que van ahí, por lo menos uno tiene que trabajar para no vivir de planes sociales. Y además puso una chocolatería, entonces les da trabajo. Con lo que le mantiene todo este hogar y que también tiene cancha de fútbol, y tiene talleres, y tiene una cantidad de cosas, tiene un salón de computación, y además el 60% sale de la chocolatería. Albricias se llama, si me permitís. Bueno, sí, pero sí, obviamente, todas esas cosas. Se llama Albricias, compren esos chocolates. Y la verdad es que
el tipo es una maravilla, tiene una escuela Montessori que les enseña libertad y responsabilidad. Porque la gente que habla de libertad a veces se olvida que eso va unido a la responsabilidad. Vos lo decís por los que votan a Milei. No, yo estoy muy bien con los que votan a mí, no tengo problema. Igual son poquitos, los juntás en tu casa. ¿Qué? Igual son poquitos, los juntás en tu casa. En Tucumán con bus fueron incluido pocos, son 3. en Tucumán fueron pocos, vamos a ver en la general, creo que van a ser muchos más, pero bueno, veremos. Pero este hombre tiene lo que es una maravilla, es que vos vas ahí, en lugares tremendamente difíciles, duros, a veces con un hogar con una madre, que los padres ni saben dónde están, con 6 chiquitos que están en patas, en invierno, con mocos, salen y lo abrazan al cura, que es una divinura, pero tiene unos ojos despiertos. Y ahí te das cuenta que esos chicos pueden llegar a cualquier lado. Ahora, 10 años más tarde, ese chico de 10 años tiene 15, y si pasó por la educación estatal y por el sistema argentino actual, a los 15 años ese chiquito puede estar totalmente opacado por el sistema. Entonces hay sistemas que te hacen florecer y hay sistemas que te destruyen. El sistema educativo argentino, la forma en que está armado los planes sociales y el narcomenudeo, que ahí en esa zona es terrible. Toda esa zona te opaca a los chicos y los ves, charlas con los chicos de 15, 16, 17 años y muchos de ellos te das cuenta que ya no tienen la viveza que tenían a los 5 o a los 6 años. La han perdido. Entonces eso es dramático. Ahí tenemos que ir, me parece a mí, ¿no? Entender, los primeros 2 años son los 2 años de desarrollo del cerebro, ¿no? O sea, hay que eliminar la desnutrición infantil. Eso tiene que ser una política de Estado. No es de izquierda, no es de derecha, es una política de Estado. No puede haber desnutrición en Argentina, punto. No puede haber desnutrición en Argentina. ¿Se sabe cómo salir? Sí, se sabe. Lo hicieron los chilenos con el doctor Monkerberg. Lo que tienen que hacer es copiar el modelo de Chile del doctor Monkerberg y lo aplicás en Argentina y eliminás la desnutrición infantil. Entonces, una vez que haces eso, el doctor Monkerberg también te dice tenés que ir a estimulación temprana. Los primeros 2 años no solo se duplica el tamaño del cerebro, sino que además se multiplican las conexiones neuronales. Y las conexiones neuronales son por estimulación fundamentalmente de las madres. Entonces y por supuesto los padres que están presentes también, pero si no, de la madre fundamentalmente. Cuando comprendés eso, los chicos de 2 años ya tienen todo el cableado de la cabeza, son chicos con luces. En vez de ser un chico con pocas luces, son chicos despiertos y con muchas luces. Esos chiquitos entrando en una escuela Montessori del padre Gustavo, por ejemplo, o algo equivalente, a los 5 o 6 años son una luz. Son una luz, los ves. Es impresionante, están despiertos, divertidos, están con ganas, con curiosidad, con ganas de aprender. Si entran a un proceso de una escuela que funciona bien, esos chicos pueden llegar a cualquier lado. Y ese es el modelo que tiene la Argentina. Ese es el modelo que tiene que volver a porque Argentina. ya me tengo que meter con Bárbaro y con el Comodoro. Coincido, lamentablemente no existen excepciones, o se cambia todo o no se cambia nada. Todos estamos inmersos en el fracaso y para salir de esto no hay posibilidad de hacerlo a través de una escuela o 2 que funcione, que bienvenidas sean y que sean botes salvavidas de los que puedan, pero acá hay que cambiar todo de manera radical o no cambiamos nada. Las experiencias de países chiquitos como Chile, con 3 millones de habitantes cuando se produjo eso que vos decís, no es a la escala de 47 millones de habitantes con la geografía argentina, la conflictividad política, el desastre de una clase política profundamente corrupta, un sistema que para mí es profundamente corrupto y es una asociación ilícita que es la República, donde vos tenés jueces conchavados con la política que nombra a los jueces que mañana no los acusen. Tenemos un sistema perverso y para ir a rescatar a los chicos, lo primero que hay que hacer es cambiar el capitán del barco, pero no por otro formado en la misma escuela con los mismos vicios y entonces lo único que discutimos es quién es el próximo chorro que maneja el Titanic. Hay que cambiar definitivamente de manera radical el sistema, el modelo, la Matrix. O estamos perdidos, no hay solución parcial. No hay buen intendente con mal gobernador, ni buen gobernador con mal presidente, porque finalmente tenés un mal presidente, un mal gobernador y un mal intendente. La gente vota de manera lineal. Se están repitiendo los triunfos locales en todas las provincias. Todos los oficialismos ganan. En San Luis, ¿quién ganó? Adolfo Rodríguez Sá, o a ver si creen que ganó Poggi. O sea, Sá le ganó a Sá, y el primero que anunció el triunfo de Poggi fue Alberto Rodríguez Sá. Se sentó y dijo, ganamos. Entonces, no cambia nada. Pueden cambiar los nombres, ¿no? O sea, te cambian a uno por el otro para que no parezca que el otro está, pero cuando ganó aparece y dice, fui yo, Entonces, todo sigue matemáticamente igual. Así que vamos por la Confederación, haceme caso, vamos por ahí. Gracias por venir. Un placer. Gracias. Gente...